Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos este día. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. Y le damos gracias a Dios por las bendiciones de este día. Pero sobre todo le damos gracias a Dios porque nos ha permitido el inicio de un camino en sus caminos. Y a través de ese camino, entender que hoy podemos tener un corazón completamente agradecido porque Él ha permitido que podamos tener un destello de lo que es la eternidad y de que hay una promesa de vida eterna para todos aquellos que crean en su palabra, para todos aquellos que hayan recibido al Hijo, para todos aquellos que hayan confesado y hayan declarado que Jesucristo es el Señor, que puedan entender que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias al Señor porque Él entregó a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros, el cual murió en una muerte de cruz y estuvo 3 días en el sepulcro. Y después de 3 días, Él resucitó. Él resucitó para cumplir la promesa que Dios había establecido para nosotros. Que de la misma manera todo aquel que en Él crea será resucitado. Gracias, Señor, porque en el día a día y a través de tu palabra nos vas permitiendo entender, Señor, por qué estábamos muertos antes de poder comprender y entender tu palabra, de poder comprender y entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la medida, Señor, que tú nos permites avanzar, entendemos verdaderamente que estábamos muertos en nuestros pecados, pero tú nos rescataste y nos has dado una promesa de vida eterna a través de tu Hijo. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque hoy, Señor, podemos decir que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú me permites esforzarme y decir que no hay ningún otro Dios en mi vida. Gracias. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente, después de que subió a los cielos, hizo la promesa de que el Espíritu Santo vendría y estaría con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que esta mañana tú seas el que dirija esta reunión. No la palabra de hombre ni los pensamientos de hombre, sino que tú dirijas esta reunión a través de la palabra. Gracias, Señor. Permite que podamos disponer nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para permitir que tu palabra pueda hablarnos a nosotros y pueda hacer todo aquello para lo cual tú la has enviado. Permite, Señor, que este día, en la oportunidad que tú me das de hablar de tu palabra, para compartirla con mis hermanos, para compartirla con aquellos que nos escuchan, Padre, puedan, Señor, mis pensamientos ser cauterizados y las intenciones de mi corazón, para que únicamente prevalezca tu palabra, Señor, porque se trata de ti y no de nosotros, porque se trata de dar testimonio de ti, se trata de conocerte a ti, se trata, Padre,
de avanzar, Señor, hacia tu reino, venciendo un mundo de obscuridad que está gobernado por las tinieblas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Permite que nuestro corazón se derrame ante ti en agradecimiento, Padre. Tanto por las bendiciones, Señor, como por las situaciones que no entendemos y que son difíciles para nuestra vida, pero que tomados de tu mano, pero que fundados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, para que teniendo tu palabra, Señor, nosotros podamos avanzar cada día, Señor. Tal y como lo expresa, Señor, tu siervo, el apóstol Pablo, manteniendo nuestros ojos en la meta, esforzándonos, Señor, a cada momento, olvidando las cosas que ya han quedado atrás. Permite, Señor, que nos esforcemos, como Él lo expresa, hasta alcanzar nuestro galardón, sabiendo que tú nos darás la corona de gloria y de vida eterna. Te damos gracias. Gracias, Señor. Padre, toma tú el control. Bienvenido seas. Amén. Bien, y no ha sido una semana sencilla. Como en las reuniones anteriores, vamos primero a iniciar con nuestra proclamación. Recuerde que está basada en el Salmo 19, todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y que esta proclamación la hemos hecho personal, proclamando la palabra del Señor. La palabra del Señor no puede estar cautiva. La palabra del Señor tiene que ser liberada y nosotros somos instrumentos para que esa palabra pueda ser liberada. Esta proclamación empieza diciendo: los cielos, Señor, cuentan tu gloria, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Cada día y cada noche revelan su sabiduría sin necesidad de palabras, y su voz resuena por toda la creación. A lo largo de la tierra se extiende su mensaje, y sus palabras alcanzan los rincones más remotos. El sol sale como un esposo radiante, regocijándose en su recorrido por los cielos, desde un extremo del horizonte hasta el otro, y su calor abraza todo lo que existe. La ley de Jehová es perfecta. La ley del Señor es perfecta y restaura mi alma en su plenitud. Repita después de mí. La ley de Jehová es perfecta y restaura mi alma en su plenitud. Tus testimonios, oh Dios, son fieles, iluminando el camino del sencillo. Y los mandamientos de Jehová son rectos, llenan mi corazón de alegría. Su precepto es puro e ilumina mis ojos con su luz. El temor reverente hacia Jehová es puro y perdura para siempre. Tus juicios, oh Dios, son todos justos y todos perfectos, y son más deseables que el oro fino, son más dulces que la miel que destila el panal. Ciertamente, Señor, yo soy amonestado por tus juicios,
y en guardar tus mandamientos encuentro gran recompensa. ¿Acaso puedo yo discernir mis propios errores? Te pido que me libres de los que me son ocultos. Presérvame, Dios, de la arrogancia, para que ésta no domine sobre mí, porque entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión y de pecado. Que mis palabras y mis pensamientos sean aceptables para ti. Oh Señor mío, roca mía y castillo mío, mi Redentor. Y todo el pueblo dice amén. Bien, le damos gracias al Señor por su palabra. El Señor nos hace en el día a día ser testigos de lo que su palabra hace. Puedo hablar yo de esto de manera personal. Durante este fin de semana recibí una noticia que humanamente nos causa tristeza. Nos causa tristeza porque siempre que humanamente hablando alguien es llamado delante de la presencia de Dios y personas con las cuales nosotros hemos convivido, hemos compartido o que de alguna manera hemos interactuado, esto de manera irremediable deja una marca en nosotros. Y durante este fin de semana recibí un mensaje porque uno de ustedes se nos adelantó el camino. Como siempre, cuando pienso en ello, recuerdo la primera vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos. En el caso de esta paciente, ella venía en compañía de su esposo. El Señor me permite ver cómo cuando estamos frente a una dificultad, estamos pasando por una situación que humanamente no podemos enfrentarnos a ella, nos llena de ansiedad y de incertidumbre en el sentido de qué viene ahora, qué va a pasar, qué es lo que espero. Quizás ni siquiera tenga la conciencia total de saber cómo esto va a impactar en mi vida, cómo va a impactar en la vida de mi casa, cómo va a impactar en la vida de familia. Esta mujer era una mujer relativamente joven, alrededor de 40, 45 años, con hijos aún pequeños. Venía acompañada de su esposo. Y claro, médicamente yo podía percibir que ella estaba en ansiedad. Y cuando me preguntaba cuál era el problema, a pesar de que quizás ella ya había recibido una noticia previa, el escuchar que alguien, en este caso el médico, le confirma un diagnóstico y en ese momento la presión es tal que las personas nos derrumbamos, nos quebramos y una de las manifestaciones es que empezamos a llorar. Lágrimas escapaban por los ojos de esta persona. Una vez que le había yo señalado cuál era la situación médica y que estábamos ante una situación en ese momento sumamente complicada. El problema que ella tenía estaba muy avanzado. Afectaba el hígado y afectaba el lugar en donde se había originado, se había salido. No era una situación nada sencilla. Y médicamente, todos los elementos que el médico tiene para considerar cuál es la situación de cada paciente, realmente hablaban de una situación sumamente complicada. En este tipo de escenarios, el hablar de complicado y grave
puede parecer que no hay una separación, porque qué es grave y qué es complicado, y qué es sumamente complicado, y qué es terriblemente complicado. A veces no podemos separarlo. Finalmente, considerando la situación física en la que se encontraba, ella venía con un cuadro de anemia muy importante. Médicamente empezamos a tomar las medidas que eran necesarias para tratar de que ella empezara a sentirse mejor, de que empezara a recuperarse. Se hicieron las medidas necesarias para transfundirla, para pasar medicamentos para que la hemoglobina pudiera tender hacia la normalidad y que ella pudiera empezar a sentirse mejor. Y una vez esto, se estableció un plan para poder iniciar tratamiento. No voy a dar detalles respecto a la planeación del tratamiento porque no es el propósito. Debo decirles que desde el punto de vista médico, los libros en este tipo de escenarios se habla de posibilidad de sobrevida, posibilidad de que la persona humanamente muera. Y los libros, en el caso de ella, en la situación en la que estaba, hasta hace algunos años, marcaban una sobrevida que iba en promedio de 6, 7, 8 meses. Ella estuvo bajo tratamiento casi 3 años. Le doy gracias al Señor, porque no tengo la menor duda de que fue Dios el que extendió sus días y siempre en medio de una adversidad, en medio de una prueba, aunque yo no pueda entenderlo, hay un propósito. Hay un propósito más allá del que yo pueda decir por qué, oh Dios, o para qué, Dios. Dios lo sabe. Y lo que Dios desea, aunque no puedo dimensionarlo y entenderlo, en su palabra dice que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, pero se pierda ¿dónde? En la eternidad. Porque nuestra vida en este mundo es transitoria y vivimos y pensamos como si nunca se fuera a terminar. Y ahí estamos. Empezamos manejo, empezamos tratamiento, pero también el Señor empezó a derramar de su misericordia y de su palabra sobre la vida de esta persona, y no solamente sobre ella, sino sobre su familia, sobre su casa. Y el Señor nos permite ser testigos de lo que empieza a hacer. Muchas veces, viniendo a control, viniendo a consulta, podía empezar a notar cómo el Señor poco a poco iba trayendo paz sobre de ella. No resignación, iba trayendo paz y fortaleza. Yo le doy gracias al Señor por la parte de testimonio que a mí me toca ver. Le doy gracias al Señor porque incluso ahí, en donde parece que no hay recursos y no es nada sencillo, hoy por hoy, en México, en nuestras instituciones, en muchas ocasiones no se cuenta con la totalidad de los recursos. Desafortunadamente, algunos de esos recursos son sumamente onerosos. Prácticamente escapan a la población general. Para no desviarme, puedo decirles que aún el Señor abrió puertas donde parecía que no las abría y encontró recursos médicos para su vida que humanamente, médicamente permitieron extender sus días con calidad de vida.
Le damos gracias al Señor y le pedimos que fortalezca a sus seres queridos, a sus familiares. Y le pedimos al Señor que esa semilla que fue depositada en su familia a su tiempo también dé el fruto que el Señor tiene preparado. Porque a veces pensamos que simplemente termina algo, termina y que todo se detiene, pero no es así. Precisamente en los propósitos de Dios que no alcanzamos a comprender o entender. Le damos gracias, gracias, gracias al Señor por la parte que a mí me toca dar de testimonio. También permítame decirles que durante este fin de semana vino a mi memoria por una situación en particular que no la voy a señalar ni a expresar en este momento, pero que a lo largo de estos años en los que ha sido un proceso en el cual Dios nos permite conocerlo, nos permite caminar, nos permite conocer cada día más su palabra, nos permite estar afianzados, nos permite mantener nuestra esperanza en Él, en el camino. Ha habido varias situaciones y varios escenarios. Específicamente ha habido algunos en los que de repente personas me han preguntado, bueno, ¿y usted además de doctor qué cosa es? Y yo digo, bueno, pues soy padre de familia y tengo hijos. No, doctor, ¿qué cosa es usted? ¿Es usted un sacerdote? ¿Es usted un padre? ¿Es usted un pastor? ¿Es usted un ministro? ¿Qué cosa es usted? No pocas veces ha ocurrido esto. Algunas veces he respondido, mire, déjeme decirle simplemente que soy un hombre que he escuchado tanto de Dios, tantas ideas, tantos pensamientos, tantos conceptos, tantos escenarios de religión, que llegó el momento en el que pude considerar y decir, creo que es momento en que yo mismo conozca a Dios. ¿Y dónde conoce usted por usted mismo a Dios? En la palabra de Dios, su palabra que dejó escrita. Aunque algunos digan, la escribieron los hombres, pero fue inspirada por Dios. Fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y es palabra de Dios. Y es verdad. Y así me autodefinía, como alguien que tiene todavía el día de hoy una gran necesidad de conocer al Dios eterno. Una gran necesidad de poder entender y comprender quién es Jesucristo verdaderamente, más allá de saber que Él es mi Redentor, mi Salvador, y que Él vino a ofrendar su vida por nosotros. Y en el caminar conocer quién es el Espíritu Santo. Y esta reflexión en varias ocasiones me ha llevado a pensar en el pasaje de Juan 1:19, en el cual había un hombre llamado Juan y lo denominaban Juan el Bautista, así lo conocemos nosotros. Y se llama Juan el Bautista porque bautizaba. Hijo de Zacarías, alguien que ministraba en el templo de Dios y que recibió una promesa. Y que resulta ser que Juan el Bautista era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, a reserva de confirmarles, al parecer 6 meses mayor que él. Y aquí está este hombre. Este hombre estuvo en el desierto muchos años. Poco se habla de él,
Pero la Biblia da a entender que así es, porque cuando el rey Herodes mandó a que se sacrificaran todos los niños menores de 2 años, pensando que debía matar al rey de los judíos que había venido a salvar a su pueblo, los padres de nuestro Señor Jesucristo huyeron con él a Egipto. Y seguramente Juan, ahora Juan el Bautista, seguramente fue escondido. Hasta que llegó el punto en el que Dios le llamó para que cumpliera el propósito de Dios por el cual había sido enviado. Y él había sido enviado para anunciar la venida y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y él bautizaba y tenía un mensaje para su pueblo en su tiempo que decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. A veces no nos gusta esta palabra, arrepiéntanse. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Arrepiéntanse de sus pecados. Y está este hombre bautizando en el Jordán, y entonces viene la clase religiosa de ese tiempo, predominantemente de los fariseos, y esto es lo que le dicen. Dice que los judíos enviaron a Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan el Bautista: ya dinos quién eres. ¿Tú quién eres? Y él les decía: soy una voz que clama en el desierto. Soy una voz que clama en el desierto para anunciar la venida y la presencia del Cordero de Dios. Lo cuestionaban y le decían. Juan 1:20 dice: confesó y no negó, sino que confesó. Si ustedes piensan que yo soy el Mesías, no es así. Yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿quién eres? ¿Acaso eres tú Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Acaso eres tú el profeta? Dijo: no lo soy. Solamente soy un hombre que anuncia el tiempo en el que habrá de manifestarse el Cordero de Dios, tal y como Él lo define después. Y pienso mucho en esto, porque cuando, repito, algunos de ustedes me preguntan que qué soy, a veces pienso y me preguntan si soy un pastor, un sacerdote, un profeta, que si tengo una iglesia. Y lo único que puedo decirles es que a raíz de un testimonio en el cual Dios estableció una demanda conmigo, una cuestión personal, de la cual ya he hablado en otras ocasiones, y en la que Dios de alguna manera me preguntaba que qué había hecho yo con la vida que Él me había dado. El Señor me llevó a un punto para saber que no había hecho nada. Me llevó a un punto en el cual yo sentía que mi vida había sido un desperdicio. Y después de tener esta serie de sentimientos y de emociones, de pensar que mi vida había sido un desperdicio, que no había hecho absolutamente nada, de sentirme en una posición en la cual no hallaba dónde escapar ni dónde esconderme, Dios hizo una pregunta muy importante para mí, y que fue: ¿les hablaste de mí? ¿Les hablaste de mí? ¿Les dijiste que yo soy el Dios Todopoderoso? Y esto responde entonces la pregunta: ¿qué soy yo? Simplemente
alguien al que Dios le da la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Recuerdo que mi hijo, cuando era pequeño, decía que él quería ser platicador de Dios. No sé si te acuerdas, ¿verdad? Ni siquiera decía un predicador o un evangelista. Él decía, quiero ser un platicador de Dios. Podría señalar que Dios, en su misericordia, nos permite ser eso, un platicador de Dios, un platicador de las bondades del Señor, un platicador de la misericordia de Él, un platicador de que Dios nos ha amado antes de que nosotros le hubiésemos amado, un platicador que puede expresar y decir que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Un platicador que quiere a usted decirle que el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, mora entre nosotros para que se lleve a cabo el cumplimiento de la obra de Dios, y que es que ninguno de ustedes, que ninguno de nosotros se pierda en la eternidad. El Señor podrá ponernos el por qué estoy señalando esto. Le pido al Señor que nos deje mantenernos en su palabra. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Dios tu camino. ¿A quién encomienda usted su camino en el día a día? Encomienda a Dios tu camino. Muchos confiamos en tantas cosas. Confiamos en nuestros talentos, confiamos en que tenemos una gran personalidad, confiamos en que quizás alguien o algo nos respalda, confiamos en nuestros familiares, y no estoy diciendo que esto sea malo. Confiamos en que somos muy intelectuales o que tenemos una gran capacidad, pero Dios nos llama a través de su palabra y dice, encomienda a Jehová tu camino. Todo lo que usted vaya a hacer, todo, absolutamente todo, encomiende a Dios su camino y confíe en Él. Porque usted puede decir, Señor, yo pongo mi vida en ti, y salir de su casa o llegar a algún lugar determinado y simplemente las circunstancias hacer que usted empiece a dudar de las cosas, olvidando de las promesas de Dios que dice, ni te voy a dejar, ni te voy a desamparar, y yo voy a estar contigo todo el tiempo. Entonces, encomiendo a Dios mi camino y confío en Él. Confío que Él hará. Confío que Él dijo y es verdad. Termina diciendo así este versículo, y confía en Él y Él hará. ¿Qué hará? Su voluntad. Salmo 37:4 dice, y deleítate a sí mismo en Dios. Deleítate en Jehová. Deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora es importante entender que humanamente y en nuestro corazón podemos desear muchas cosas que quizás no estén en el orden de Dios. Cuando el Señor habla de conceder las peticiones de nuestro corazón, habla de un corazón que ha sido cambiado y que ha sido transformado, tal y como lo expresa en su palabra, que dice que Él convertirá los corazones endurecidos, los corazones de piedra, los corazones insensibles, y los hará corazones sensibles, corazones que amen a Dios y que crean en su palabra. Y que ese corazón que ha sido convertido ahora tiene la capacidad de ser agradecido con Dios, y entonces las peticiones de ese corazón que está agradecido permanente con Dios, esas son las peticiones de las cuales se habla. Y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:3.
No voy para atrás. Está estructurado así para poder dar a entender lo que el Señor quiere hablar esta mañana. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Muchos de nosotros confiamos prácticamente en todo menos en Dios. Yo tenía una frase hace muchos años cuando el Señor me empezaba a permitir entender su palabra, y cuando era mucho más joven decíamos que traíamos una patita de conejo para que nos diera suerte, como un amuleto. Confiamos en muchas cosas. Confiamos en el horóscopo de la mañana que dice que vamos a tener un excelente y gran día. Confiamos en si alguien viene y nos echa las suertes. Confiamos en personas pensando que ellos van a facilitarnos las cosas en el día a día. Y ciertamente Dios puede usar personas para que Él cumpla sus promesas. Pero el Señor dice, confía en mí, confía en mí, confía en mí y haz el bien. Y hay una promesa aquí. Confía en mí, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra, la única verdad expresada para nosotros en nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo, yo soy la verdad absoluta, la única verdad, la verdad eterna, la verdad a través de la cual Dios quiere mostrarse al hombre. Sigue diciendo Salmo 37:7, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Guarda silencio en Dios y espera en Él. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino o por el hombre que hace maldades. ¿Te suena familiar en nuestro tiempo esto? ¿Cómo podemos sentirnos angustiados, inquietos, generalmente por escasez económica? Y por ver quizás personas que son prosperadas y algunas de ellas no andan en buenos pasos o no se dedican a actividades lícitas. El Señor dice, guarda silencio y espera en Él. Y no te alteres, no te angusties, no te turbes con motivo del que prospera su camino. Y continúa diciendo algo que también es muy presente para nosotros cuando perdemos el control. ¿Alguna vez ha perdido usted el control? Yo sí, muchas veces. ¿Y qué sucede cuando usted pierde el control? Nos irritamos, nos enojamos, nos volvemos violentos, nos volvemos duros de razón, no comprendemos las cosas, no analizamos las cosas y dejamos que esa emoción turbe nuestros pensamientos y no pocas ocasiones tomamos decisiones que después nos lamentamos y decimos, no debí haber hecho esto, ¿por qué dije esto? ¿Por qué expresé esto? Debí haberme controlado, debí haber hecho esto o lo otro. Y el Señor dice, Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. Le diría a usted que esto es un mandamiento. Dejen la ira y desechen el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Es una invitación del Señor para confiar en Él y para tener dominio de nosotros mismos. Y luego viene una promesa, dice, pero los mansos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra, y no solo heredarán la tierra, sino que dice, y se recrearán con abundancia de paz.
el mundo contemporáneo en el que vivimos vive pidiendo paz. Escuchamos por todos lados paz, paz, paz y seguridad. Y no hay paz ni seguridad, porque la única paz verdadera solamente la puede dar Dios. Porque la única paz verdadera solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo os la da. Pero hay un requisito: deja la ira y desecha el enojo. Es una orden, es una invitación. Salmo 37, 24 dice: y cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Está hablando del hombre que confía en Dios. Está hablando de que el hombre que confía en Dios simplemente no quiere decir que ya jamás en su vida va a tener dificultades. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó y dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman. No teman, porque yo estoy con ustedes. Y nuevamente, la promesa del Señor, cuando Él dijo: no te voy a dejar y no te voy a desamparar, porque yo soy el que te sostiene con su diestra de poder. Si el hombre cayere, no quedará postrado. Habla del hombre que confía en el Señor. Y dice: porque Jehová sostiene su mano, y en todo tiempo tiene misericordia, y su descendencia, la descendencia del hombre, será para bendición. Salmo 37, 29 vuelve a decir: mas los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y vivirán para siempre sobre ella. Quiero que recuerde esta expresión: y vivirán para siempre sobre ella. Tiene que ver con la promesa del Señor en el libro de Apocalipsis, cuando establezca su reino aquí en la tierra, cuando sea establecida la ciudad santa. Porque los benditos de Dios heredarán la tierra nuevamente, y los malditos de él serán destruidos. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Salmo 37, 40, porque Jehová los ayudará y los librará y libertará a los justos de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Resalto: heredarán la tierra los mansos y los justos. Nuestro Señor Jesucristo expresó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los justos y los mansos heredarán la tierra. Los justos, los mansos y benditos, hablan este salmo, heredarán la tierra. Y esto está expresado cuando nuestro Señor Jesucristo, en el sermón más importante, más relevante en la Escritura, que es el Sermón del Monte, expresaba estas mismas palabras y está aludiendo precisamente a este pasaje, al Salmo 37, en donde nuestro Señor dice: bienaventurados los mansos, aquí está nuevamente, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5 habla sobre las bienaventuranzas. Mateo 5 habla de las bienaventuranzas para los pobres, para los que lloran, para los que tienen hambre, para los que tienen sed de justicia, para los limpios de corazón, para los pacificadores, para los misericordiosos, para los que son perseguidos. Y dice que los que se mantienen alcanzan su galardón. Cuando pensamos en un galardón,
No sé en qué podemos pensar, pero la palabra nos dice que el galardón nos traerá consuelo, nos permitirá ver la misericordia de Dios. Dice en este mensaje del Señor que heredaremos la tierra, que veremos a Dios, porque nos ha sido heredada como coherederos de nuestro Señor Jesucristo y pertenecemos al reino de Dios. Los mansos heredarán la tierra. Mansedumbre y humildad habla de docilidad, habla de poder doblegar la soberbia, habla de poder doblegar la vanidad, habla de poder desprendernos del yo soy, en el cual el yo es exaltado. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo, la palabra de Dios dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. En otras palabras, os traeré paz. Lleven mi yugo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, porque yo soy manso y humilde de corazón. Ahí está nuevamente, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Jeremías 6:16 encontramos una cita que está en el mismo sentir y que dice, así dijo Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y observar, párense en los caminos y observen y pregunten por los caminos antiguos, pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino y cuando sepan cuál es el buen camino, anden por él. Y una vez que ustedes se encuentren en el camino y anden por el camino correcto, dice, hallarán descanso para vuestra alma. ¿Quiere usted descanso para su alma? El Señor le hace una invitación para andar por sus caminos. Y precisamente en esta cita del profeta Jeremías concluye de una manera que al reflexionar en ella parece que a quienes iba dirigido el mensaje no lo entendieron. Porque dice, paraos, observar y determinar cuál es el buen camino. Y una vez que lo identifiquen, ande por él. Dios es el que guarda el camino. Dios es el que señala el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Vengan y hallarán descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Un pueblo rebelde que no alcanzó las promesas del Señor y del cual nosotros oramos y le pedimos al Señor para que nos dé comprensión y entendimiento para no perder el camino, para saber cuál es el camino. El camino que lleva al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. Un camino tiene un inicio y tiene un término. El camino empieza cuando tenemos la capacidad de darnos cuenta que hemos estado fuera de la voluntad de Dios, desobediendo la palabra de Dios, desobediendo los mandamientos de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, que la mayor parte de las veces, si no es que en todas, no tiene nada que ver con la buena voluntad de Dios ni con sus mandamientos, haciendo cosas de hombres que son desagradables delante de Dios, y no las señalo. Andemos por el camino que Dios ha establecido para nosotros. Oremos.
Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que tú estableciste el camino por el que debemos andar. Por caminos de bien y no de mal, ciertamente. Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, yo soy el camino. Gracias, Señor, porque queremos ser como ese hombre llamado Juan el Bautista, como una voz en el desierto, que clame en el desierto, Señor, esperando que alguien escuche, Señor, tu mensaje. Prepara nuestros corazones, Señor, y prepara los corazones de todos aquellos que nos rodean para estar gozosos y pendientes de tus promesas y de tu venida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para saber que nosotros no somos nada. Quita todo protagonismo de nosotros. Quita toda vanidad, quita toda soberbia. Quita toda egolatría, Señor. Quita toda rebeldía. Y hazme entender que yo soy solamente un siervo, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo expresó, que solamente somos siervos. Permítenos, Señor, ayúdanos para crecer en mansedumbre y humildad. Ayúdanos, Señor, para no buscar la gloria del hombre. Ayúdanos, Padre, para no buscar el reconocimiento del hombre, sino el reconocimiento que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que constantemente digamos en nuestra mente, es necesario que nuestro Señor Jesucristo crezca y que nosotros menguemos. Es necesario que Él sea exaltado y glorificado. Que nuestra vida, oh Dios, que cada una de nuestras vidas refleje esta verdad y que Jesucristo siempre sea el centro de nuestra vida. Señor, así como Juan el Bautista bautizaba en el Jordán y predicaba, Señor, el arrepentimiento, pedimos que nos purifiques y nos lleves a una vida de arrepentimiento permanente, constantemente, preparándonos para recibir tu gracia y tu misericordia, oh Dios. Permítenos expresar tu palabra para todo aquel que la necesita. Todos necesitamos de tu palabra, Señor, en un mundo extraviado. Y que tu palabra nos dé el consuelo, la fortaleza y la paz que necesitamos en el día a día. Y que tu palabra traiga fe y esperanza a nuestras vidas, que dé exhortación, que le dé fuerzas al cansado, que le dé ánimo al fatigado, que levante al caído, que sane las dolencias de aquel que lo necesita. Señor, y que traiga vida para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y los traiga a la vida eterna. Permítenos recordar, Señor, que en tiempos de incertidumbre tú eres nuestro consuelo y fortaleza, que Jesucristo es el único camino. Señor, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús, y que nuestras vidas sean verdaderamente testimonio vivo de amor y de paz y de verdad, para que muchos puedan venir a conocerte y hallen descanso para sus almas, Señor. Permite, Padre, que conforme al libro de Hechos,
4, cuando Pedro exclamó aquel sermón frente a la multitud, diciendo, mientras transmitimos y hablamos de tu palabra, Señor, te pedimos que extiendas tu mano. Así esta mañana, Señor, este mediodía tarde, te pedimos que extiendas tu mano mientras tu palabra ha sido expuesta para que hagas sanidades, señales y prodigios, Señor. Porque la gloria es para ti, la honra es para ti, Señor. Concédeles, Señor, las peticiones conforme a las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Y te damos las gracias, Señor. Que la paz del Señor sea con ustedes y que la gracia del Espíritu Santo los fortalezca. Que Dios los bendiga.